No pertenece a ninguna familia. Su nombre está ausente en toda genealogía bíblica. No hay padre, madre, tribu, registro de nacimiento ni muerte que lamentar. Y, sin embargo, aparece. En el punto álgido de uno de los episodios más violentos y cruciales del mundo antiguo, entra en el escenario de la historia sin previo anuncio, sin explicación y sin marcharse del todo. Un hombre envuelto en silencio y misterio, pero cuya presencia era tan imponente, que incluso Abraham, el patriarca de las naciones, se inclinó ante él y le dio el diezmo de todo. Ese hombre es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Una figura tan breve en las Escrituras, pero tan explosiva en sus implicaciones, que los cimientos mismos del sacerdocio judío, la teología cristiana y la esperanza escatológica se tambalean bajo el peso de su existencia. No es solo una anomalía bíblica, es una interrupción divina en la historia humana, un fragmento de eternidad que traspasa el velo del tiempo. Y lo que estás a punto de descubrir es esto: Melquisedec no es solo un misterio por descifrar, es una revelación para contemplar. En este video descubriremos por qué su repentina aparición en Génesis no fue accidental, sino intencional, porque el pan y el vino que ofreció a Abraham presagiaron la última cena, porque el rey David, 1000 años después, escribiría que alguien vendría según el orden de Melquisedec, y porque eso importa ahora más que nunca. Conectaremos los puntos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre un sacerdocio que se desvanece y uno que reina para siempre. Pero no se equivoquen, no se trata solo de teología o doctrina. Se trata de la eternidad que irrumpe en el tiempo, de comprender los matices ocultos del plan de Dios para la redención, la realeza, el sacerdocio y el reinado final de Cristo. Porque una vez que entiendas quién es realmente Melquisedec, verás que nunca estuvo destinado a ser solo un hombre. Era un reflejo del cielo, un susurro de lo que vendría, y quizás algo aún más grande. Para entender a Melquisedec, primero debemos comprender el momento en que eligió aparecer. Había estallado una guerra, reinos colisionaron, ejércitos marcharon, y un hombre, sin nación ni trono, se atrevió a alzarse. Su nombre era Abraham. Mucho antes de que existiera Israel, antes de que los 10 mandamientos se escribieran en piedra, antes de que Jerusalén fuera una ciudad de adoración, el mundo era un campo de batalla de imperios. Los antiguos reyes gobernaban no por derecho, sino por la fuerza. Las alianzas eran frágiles, los reinos codiciosos y la paz una breve ilusión entre guerras. Fue en este despiadado panorama que estalló un conflicto, uno que se extendería mucho más allá de fronteras y linajes, preparando el escenario para un encuentro que trascendería el tiempo mismo. 4 reyes del este, liderados por el feroz Kedorlaomer, rey de Elam, arrasaron la región con una coalición tan brutal que incluso Sodoma y Gomorra temblaron ante ellos. Durante 12 años, estos gobernantes orientales dominaron la tierra, exigiendo tributo y sumisión. Pero finalmente, 5 reyes rebeldes, incluidos los de Sodoma y Gomorra, dijeron basta. Se rebelaron y fueron aplastados. En su retirada, sus ciudades fueron saqueadas, sus guerreros masacrados y su gente tomada cautiva, incluyendo un hombre llamado Lot, sobrino de un pastor de las colinas. ¿El nombre de ese pastor? Abraham. En ese momento, Abraham no era rey. Carecía de ejército, de territorio, de influencia política. Era un nómada con una promesa, un hombre que solo contaba con la palabra de Dios y la lealtad de unos pocos sirvientes entrenados. Pero cuando supo que Lot había sido secuestrado, algo despertó en él. No venganza, ni orgullo, sino pacto. La sangre de la familia llamaba más fuerte que el miedo. Y Abraham hizo algo inesperado. Movilizó a sus hombres, no para sobrevivir, sino para la guerra. Al amparo de la noche, con 318 guerreros entrenados, pastores, ganaderos, sirvientes domésticos, Abraham lanzó un contraataque estratégico contra los reyes del este. Fue audaz, demencial, imposible, y, sin embargo, funcionó. El ejército de la coalición fue derrotado. Los cautivos fueron liberados. El botín fue recuperado. Y de repente, este hombre desconocido de la región montañosa acababa de derrotar a la fuerza militar más poderosa de su tiempo. De la noche a la mañana, Abraham pasó de pastor nómada a guerrero legendario. Regresó no como una víctima del imperio, sino como un hombre que lo había burlado. Una fuerza a tener en cuenta. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Al regresar Abraham de la batalla, cansado y ensangrentado, no fue recibido con vítores ni desfiles. Lo recibió un extraño. Un hombre cuya presencia interrumpió el momento como un trueno en un cielo despejado. No trajo ejército, ninguna exigencia, solo pan, y vino, y bendición. Su nombre era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde venía? Nadie lo sabía. Su ciudad, Salem, era antigua, más antigua que las tribus que un día la llamarían Jerusalén. Su sacerdocio no tenía vínculo alguno con Leví, porque Leví aún no había nacido. Y, sin embargo, este hombre ostentaba una corona y un oficio sagrado. Era rey y sacerdote, una combinación prohibida bajo la futura ley mosaica. Pero aquí, ante la ley, no solo estaba permitido, sino que era divino. En ese momento, el guerrero se inclinó ante el sacerdote. Abraham, quien acababa de derrotar a 4 reyes, se humilló ante un hombre sin ascendencia conocida, sin ejército, sin fama. Y entonces hizo algo sin precedentes. Le dio a Melquisedec un diezmo, la 10ª parte de todo, no para comprar favores, no como tributo, sino como un acto de reconocimiento que este hombre era superior, que su autoridad no provenía de hombres ni de poder, sino del cielo. Y así,
Melquisedec lo bendijo y desapareció. ¿Qué clase de sacerdote aparece en medio del campo de batalla? ¿Qué clase de rey trae pan y vino en lugar de espadas y oro? ¿Quién era este hombre sin pasado, sin linaje, sin pretensiones terrenales de poder, pero que recibía honor del mismísimo Padre de Israel? El misterio apenas comenzaba. No trajo oro, no cabalgó con soldados, no exigió tributo, tierras ni sumisión. Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, se acercó a Abraham en la silenciosa posguerra, trayendo pan y vino. Para el ojo inexperto, parecía algo común, un gesto de hospitalidad, una ofrenda pacífica tras la violencia de la conquista. Pero nada en Melquisedec era común, y esta comida no era solo comida. Era un acto profético, un susurro divino revestido de simplicidad, una sombra proyectada en el aposento alto de Jerusalén siglos después, cuando otro sacerdote, esta vez, con las manos marcadas por los clavos, haría lo mismo. Pan, vino, pacto. El campo de batalla aún estaba cálido. El olor a hierro y ceniza flotaba en el aire. Abraham no se erguía como un hombre destrozado, sino como alguien que había caminado a través del fuego y salido victorioso. Y, sin embargo, no fue la guerra lo que más lo marcó, sino este momento, este sacerdote, este extraño rey que lo recibió no con armas, sino con una mesa. ¿Por qué pan? En la tradición hebrea, el pan es más que sustento. Representa vida, provisión, la presencia de Dios hecha tangible. Cuando Dios proveyó para Israel en el desierto, fue pan, maná, lo que cayó del cielo. Cuando se construyó el tabernáculo, fue pan lo que se mantuvo ante el Señor, llamado el pan de la presencia. El pan, en manos de Melquisedec, no era solo alimento para el cuerpo, era un símbolo de la provisión divina tras el caos. Pan y vino, presentados no en un altar, sino en las manos de un sacerdote misterioso, un sumo sacerdote que no tenía templo, pero que llevaba la eternidad en su silencio. Hay algo inquietantemente familiar aquí. Siglos después, en la ciudad de Jerusalén, la misma tierra sobre la que Melquisedec reinó, otro sacerdote tomaría pan y vino en sus manos. No después de una batalla, sino en la víspera de una. Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, partiría el pan y diría: «Este es mi cuerpo». Levantaría la copa y diría: «Esta es mi sangre del pacto». Melquisedec no estaba imitando a Cristo. Cristo estaba cumpliendo a Melquisedec. Esto no fue un accidente. Fue un hilo conductor, un patrón. Un orden celestial se revelaba, no mediante truenos ni profecías, sino mediante una comida compartida entre un hombre terrenal y un hombre celestial. Abraham acababa de ganar una guerra, pero ahora cenaba con la eternidad. Y aquí es donde la historia da un giro. Abraham, el destinatario de la promesa de Dios, aquel por quien todas las naciones serían bendecidas, se arrodilla, no ante un rey de poder, sino ante un rey de paz. ¿Y qué hace? Le ofrece la 10ª parte de todo, un diezmo, antes de que existiera el templo, antes de que existiera la ley levítica, antes de que el Sinaí resonara con sus mandamientos. ¿Por qué? Porque algo en Abraham reconoció lo que la historia aún no había escrito, que el sacerdocio de Melquisedec no provenía del hombre, venía de Dios, que su autoridad no era ganada, era eterna, que este encuentro no se trataba de cultura, sino de pacto. Y entonces el sacerdote desaparece, sin despedida, sin entierro, sin linaje, solo silencio. Pero el pan y el vino permanecieron, volverían a aparecer, en los salmos, en la profecía, en el aposento alto, en la cruz, y finalmente, en la cena de bodas del Cordero. Esto no fue solo una comida, fue un presagio, una huella divina dejada en la tabla del tiempo. Los nombres en la Biblia nunca son aleatorios, son revelaciones, cargan peso, identidad y, a menudo, intención divina. Y el nombre de Melquisedec no es la excepción. De hecho, su nombre por sí solo nos dice todo lo que necesitamos saber, y, sin embargo, de alguna manera, nos deja con más preguntas que respuestas. Melquisedec, en hebreo, Melech, significa rey, y Tzedek significa justicia. Pero la justicia en el mundo bíblico no se trata solo de ser moralmente recto. No es la fría aplicación de la ley religiosa. Se trata de alineamiento con la naturaleza misma de Dios. La justicia es la manifestación visible de la santidad invisible. Es el ADN del cielo expresado a través de la acción en la tierra. Así que, cuando las Escrituras lo llaman Melquisedec, rey de la justicia, no se trata simplemente de asignarle una buena cualidad a una figura histórica. Se trata de declarar su esencia. Él no solo gobierna con justicia, la encarna. Él es la justicia en forma de realeza. Pero eso es solo la mitad del misterio, porque el texto no se detiene ahí. También se le llama rey de Salem. Y Salem, en hebreo, no es solo un lugar. Es una palabra raíz, salom, paz, pero no la paz superficial que surge del silencio después de la guerra, no la que se negocia en la política o se impone mediante el miedo. Salom significa plenitud, completitud, el estado en el que nada falta, nada está roto, paz entre el hombre y el hombre, paz entre el hombre y Dios. Así que Melquisedec no es solo rey de justicia, sino rey de paz. Y el orden importa, porque la justicia siempre debe preceder a la paz. No se puede tener verdadera paz sin primero ser justificado. Y este es el patrón que vemos en toda la Escritura, y en última instancia, en el Evangelio mismo. Primero viene la justicia, la restauración del hombre a Dios mediante la justicia, el sacrificio y la sangre. Luego viene la paz, la sanación de la relación, el fin de la separación, el descanso sabático final.
Melquisedec no solo llevaba estos títulos como símbolos, eran destellos de su identidad, espejos que reflejaban una realidad mayor, sombras de un rey sacerdote venidero, uno que no solo sería justo, sino que haría justos a otros, uno que no solo hablaría paz, sino que se convertiría en nuestra paz. Pero hay algo aún más profundo. La ciudad que gobernó, Salem, se convertiría más tarde en Jerusalén. Sí, esa Jerusalén, el futuro epicentro de la adoración, la ciudad de David, el sitio del templo, el lugar donde Mesías sería crucificado y donde un día regresará en gloria, antes de que David pusiera sus cimientos, antes de que Salomón levantara su templo, antes incluso de que Israel existiera como nación. Melquisedec ya reinaba como su rey. Eso por sí solo debería detenernos. Significa que no fue solo un accidente histórico ni un detalle de fondo. Fue una configuración divina, un presagio profético. Melquisedec no era solo un sacerdote que apareció en el desierto. Ya estaba entronizado en el mismo lugar donde un día el cielo tocaría la tierra. Esto significa algo profundo. Dios ya había puesto un sacerdote y rey justo en Jerusalén mucho antes de que Israel la reclamara, mucho antes de que se ofrecieran sacrificios, mucho antes de que se escribiera cualquier ley. El reino precedió al pacto, el sacerdote precedió al templo, el pan y el vino precedieron al altar del incienso. Y el mensaje era claro, aunque la humanidad aún no lo viera. Existe un sacerdocio superior, existe una justicia más profunda, hay una paz mayor, una que no comienza con Moisés, sino con Melquisedec, una que no termina en la cruz, sino que comienza de nuevo con la resurrección. Y un día, se cumplirá con el regreso del Rey de Justicia y Paz. Acababa de ganar una guerra, había desafiado a reyes, había rescatado su sangre, reclamado su honor y se había alejado de un campo de batalla que debería haberlo consumido. Abraham no solo era un sobreviviente, sino una leyenda. Su nombre resonó en el desierto. Los hombres susurraban sobre el pastor que derrotó imperios. Y, sin embargo, en la cúspide de su poder, se inclinó. No ante el faraón, ni ante un general, ni ante un profeta. Se inclinó ante un hombre que llegó sin ejército, sin trono, sin linaje, solo pan, vino y una bendición. Un hombre cuyo nombre significaba justicia. Un hombre cuyo título proclamaba paz. Un hombre que llevó el cielo en silencio. Melquisedec. Lo que sucedió en ese momento fue más que una ceremonia. Fue revolucionario. En las culturas antiguas, el acto de inclinarse nunca era casual. Significaba sumisión, reconocimiento, un reconocimiento público de alguien superior. Y aquí estaba Abraham, el mismo hombre a través del cual Dios había prometido edificar naciones, arrodillado ante alguien cuyo nombre ni siquiera aparecía en los rollos genealógicos. ¿Por qué? Porque en el fondo, Abraham lo sabía. No era una figura política, no era un sacerdote terrenal, era algo más, alguien más. Y entonces llegó el acto que selló todo. Abraham le dio a Melquisedec un diezmo, la 10ª parte de todo lo que acababa de tomar en la batalla. Nadie se lo pidió. No había ninguna ley que lo exigiera. No había ningún mandamiento escrito en piedra. La ley de Moisés no existía. El sacerdocio levítico no había nacido. El tabernáculo ni siquiera se había imaginado. Pero aún así, Abraham dio, libremente, voluntariamente, instintivamente. ¿Por qué? Porque Melquisedec vio la autoridad divina, no la que se transmite por linaje familiar, no la que se gana mediante la formación o es aprobada por las tribus, sino la que viene de arriba. Reconoció un sacerdocio más antiguo que el tiempo, uno que no se basa en la genealogía, sino en el propósito eterno de Dios. Y ese único acto, esa silenciosa transferencia de honor, envió un mensaje que resonó por toda la historia bíblica, que el sacerdocio que vendría a través de Leví nunca sería el definitivo, que ni siquiera la ley, por gloriosa que fuera, tenía la última palabra, que mucho antes de Moisés, mucho antes de Aarón, mucho antes del templo, hubo un rey sacerdote que recibió honor de quien sería llamado el Padre de la Fe. Este momento no se trató solo de respeto, fue un terremoto teológico, un presagio de un nuevo pacto que un día llegaría, no a través de Leví, sino a través de Judá, a través de un descendiente de Abraham, quien, como Melquisedec, ostentaría tanto la corona de rey como la autoridad de sacerdote. Este es el mismo argumento que el escritor de Hebreos presenta miles de años después. Si Abraham, la raíz misma de la historia de Israel, se inclinó ante Melquisedec, entonces el sacerdocio que vino después de Abraham nunca podría superar al sacerdocio anterior. Y eso lo cambia todo, porque significa que Jesús, nacido de Judá, no de Leví, podía ser legítimamente llamado nuestro sumo sacerdote, no en violación de la ley, sino en cumplimiento de una orden mucho más antigua, mucho más elevada, mucho más santa. El arco de Abraham no era solo un gesto de honor, era una profecía silenciosa. Apuntaba al día en que vendría el sacerdote supremo, no por descendencia legal, sino por decreto divino, y no ofrecería sangre animal, se ofrecería a sí mismo. Habían pasado generaciones desde que Melquisedec desapareció de la historia. El rey sacerdote que bendijo a Abraham no había dejado pergaminos, ni templo, ni discípulos que continuaran su nombre. Solo silencio, un silencio sagrado e inquietante. Pero el silencio en las manos de Dios nunca es ausencia, es suspenso. Y entonces, 1000 años después de que Melquisedec saliera del tiempo, el silencio se rompió, no mediante un trueno, ni mediante el fuego, sino mediante la poesía. Un rey pastor, sentado con su arpa en las colinas de Judá, comenzó a cantar palabras que no provenían de él, palabras más antiguas que su trono, más antiguas que su corona,
más antiguas que la creación. Salmo 110, un salmo de David, un cántico de coronación y una ventana a la eternidad. El Señor ha jurado, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, Salmo 110, 4. Detente, lee eso de nuevo. Reflexiona, un sacerdote para siempre. Pero no de Leví, no de Aarón, no de la ley, de Melquisedec. Esto era impensable. En la época de David, sacerdotes y reyes estaban separados por designio divino. El rey gobernaba, el sacerdote intercedía. Cruzar esa línea era invitar al juicio. Pregúntenle a Saúl, ¿quién perdió su trono por atreverse a ofrecer un sacrificio sacerdotal? Sin embargo, aquí estaba David, un rey, declarando que venía otro rey, uno que no solo reinaría, sino que también mediaría. No solo un salvador político, no solo un mesías de conquista militar, sino un sumo sacerdote para siempre, y no por linaje, por juramento. El Señor ha jurado. Esa frase aparece solo unas pocas veces en toda la Escritura. Y cuando Dios jura algo, no solo lo dice, sino que lo jura, es eterno, inmutable, intocable. No era David quien escribía sobre sí mismo, escribía sobre alguien superior, alguien que, como Melquisedec, combinaría la realeza con el sacerdocio, alguien que no estaría limitado por el altar de Israel, sino que ejercería un sacerdocio forjado fuera del tiempo, alguien que no sería descalificado por la tribu, porque estaba calificado por el cielo. Y siglos después, cuando los eruditos judíos y los primeros cristianos estudiaron este salmo, llegaron a la misma conclusión temblorosa. No se trata de Leví, no se trata del templo, se trata de Cristo. El Mesías no solo salvaría, intercedería, ofrendaría, reinaría como rey y ministraría como sacerdote. Pero no solo por un momento, no por un periodo, no hasta la muerte, para siempre. El Salmo 110 se convirtió en el pasaje más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, citado por Jesús, Pedro y el escritor de Hebreos, porque contenía la clave de todo, que el sacerdocio de Jesús no fue un accidente, no fue una solución provisional, no fue una rebelión contra la ley. Era más antiguo que la ley, más antiguo que Moisés, más antiguo que Abraham, con raíces en Melquisedec, y sellado por el juramento de Dios mismo. Esto no fue solo profecía, fue revelación, el levantamiento de un velo para mostrar el designio eterno. David lo vio, Jesús lo cumplió, y ahora vivimos bajo él, un sacerdote para siempre, no por tradición, por trascendencia. Durante siglos, Melquisedec permaneció como un eco, una figura inquietante que apareció sin contexto y desapareció sin explicación. Vivió al margen de las Escrituras, intocable, inexplicable, irrepetible, hasta el libro de Hebreos. Es aquí, en el Nuevo Testamento, donde el silencio que rodea a Melquisedec no solo se reconoce, sino que se celebra. No como una laguna en las Escrituras, sino como un mensaje divino deliberado. Un silencio que habla más fuerte que los linajes. Un misterio que revela majestuosidad. El capítulo 7 de Hebreos es donde se descorre el velo. Y lo que encontramos es asombroso. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Sin principio de días ni fin de vida. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Sigue siendo sacerdote para siempre. Hebreos 7, 3. Que estas palabras se graben en tus huesos. Sin padre, sin madre, sin principio, sin fin. Esto no es solo una hipérbole literaria. Esta es teología intencional. El autor no dice que Melquisedec no tuviera padres. Claro que, biológicamente, debió tenerlos. Lo que dice es que las Escrituras no los registran, y en el mundo bíblico, eso importa. Porque en las Escrituras, la genealogía es identidad. Los sacerdotes no se clasificaban por la unción, se clasificaban por ascendencia. Si tu nombre no estaba en el rollo, no servías en el altar. Pero Melquisedec no tiene rollo, no tiene ascendencia, no tiene un comienzo registrado, no tiene un final documentado. Él simplemente es, como una figura fuera del tiempo, entrando momentáneamente en la historia humana y luego saliendo. Como un sacerdote que no fue designado por hombres, sino que apareció por la voluntad de Dios mismo. Y el escritor de Hebreos lo deja inequívocamente claro. Este hombre no era simplemente como Cristo. Era un tipo de Cristo, una figura viviente y vibrante, un reflejo del eterno sumo sacerdote que vendría, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y aquí es donde el texto profundiza aún más. Melquisedec no solo se parecía a Jesús en misterio o título, se parecía a él en función. Bendijo a Abraham, el mismo patriarca a quien se le hicieron las promesas. Recibía los diezmos, aunque, en ese momento, no se había establecido el sacerdocio. Y el autor señala, el menor es bendecido por el mayor. Lo que significa que Abraham era el menor. Y Melquisedec era mayor. ¿Lo ven? Si Abraham, la fuente de Israel, el padre de los fieles, se inclinó ante Melquisedec, entonces el sacerdocio de Leví, que provenía de los lomos de Abraham, ya era inferior. Esto significa algo trascendental. Todo el sistema levítico, el sacerdocio, el templo, los sacrificios, los rituales, nunca fue la revelación final. Fue un sustituto, una sombra. Te quedabas afuera, esperando, orando, a que alguien más se presentara ante Dios en tu lugar. Y solo una vez al año, el sumo sacerdote se atrevía a cruzar el espeso velo que separaba al hombre de la presencia de Dios. Tras él,
el lugar santísimo, una habitación no de oro ni gloria, sino de terror, porque entrar en la presencia del santo era peligroso. Un paso en falso, una impureza, y el sacerdote no volvería a salir. Ese era el sistema. Pero nunca estuvo destinado a durar, porque ese sacerdote moriría, y el que le sucediera también moriría, y así también el siguiente. Generación tras generación, sacerdote tras sacerdote, nadie podía quedarse, nadie podía interceder para siempre, y nadie podía llevarte plenamente a la presencia de Dios, hasta que apareció un nuevo sacerdote, no de Leví, no del templo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, y su nombre era Jesús. Pero, ¿qué le daba el derecho? No nació en la familia sacerdotal, no sirvió en los atrios del templo. Por ley, él estaba descalificado, pero por el cielo, él fue preordenado. No vino según el orden de Aarón, vino según el orden de Melquisedec, y eso lo cambia todo, porque el sacerdocio de Melquisedec no es terrenal, no depende de edad, linaje ni aprobación humana. Es eterno, establecido por juramento divino, establecido en el cielo mismo. Los primeros sacerdotes eran muchos, porque la muerte les impidió continuar en el oficio, pero él posee su sacerdocio indefinidamente, porque vive para siempre. Hebreos 7, 23-24. Ahora ya no hay velo, no hay separación, no hay invitación anual, no hay otro mediador. El velo se rasgó, no por hombres, sino por Dios mismo, cuando Jesús murió. Y en ese desgarro, el eco de Melquisedec resonó en el presente. Este sacerdocio no es terrenal, nunca pasará, y ahora eres bienvenido a entrar. ¿Lo ves? Ya no necesitas que un hombre vaya a Dios por ti. No tienes que esperar en los atrios exteriores. No tienes que ser lo suficientemente santo, lo suficientemente puro ni lo suficientemente judío, porque el sumo sacerdote que te representa nunca morirá. Y él no ofrece sacrificios a diario, ofreció una sola vez y fue perfecto. Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7 y 25. Esta no es teología para eruditos, es esperanza para los quebrantados, es acceso para los que están lejos, es salvación para los condenados, porque el sacerdocio de Melquisedec perdura, ya no como una sombra, sino como una realidad viva en Jesús. Ya no tienes que quedarte afuera. No tienes que preguntarte si tus oraciones son escuchadas. El Rey de Justicia y el Príncipe de Paz es también tu sumo sacerdote, ahora, hoy, eternamente, y ya está en la presencia del Padre, con tu nombre en sus labios. En el principio, apareció sin previo aviso, un sacerdote sin pasado, un rey sin corona forjada por hombres. Se adentró en el caos de la guerra y trajo paz. Se encontró con un hombre elegido por Dios, y lo bendijo. No ofreció espada, solo pan y vino. Y entonces, como la niebla al amanecer, se fue. Pero su silencio nunca fue ausencia. Fue una semilla, un susurro, un atisbo de eternidad revestido de forma humana. Melquisedec caminó por las páginas del Génesis como un fantasma de otro mundo, y luego desapareció, dejando tras de sí no un legado, sino una profecía. Pasaron los siglos. Los imperios surgieron y cayeron. Los sacerdotes vinieron y murieron. Los templos fueron construidos, quemados, reconstruidos y profanados. Los profetas hablaron. Los reyes gobernaron. La sangre corrió por altares y calles por igual. Y entonces volvió de nuevo, no en misterio, sino en carne, no en Salem, sino en Belén, no para bendecir a un hombre, sino para redimir a todos. Jesús, el Cristo, el Hijo de David, el León de Judá, y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero la historia no termina en la cruz, no termina en la tumba, ni siquiera termina en la ascensión. Avanza hacia las últimas páginas de las Escrituras, hacia el Apocalipsis, hacia la eternidad, porque este mismo Jesús, el Rey sacerdote del cielo, regresa. Y esta vez no viene como carpintero, viene coronado. En su manto y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 7 y 16. ¿Lo ven ahora? El Rey de Justicia, que regresa para juzgar con perfecta justicia. El Rey de Paz, que viene para poner fin a toda guerra. El sumo sacerdote, que intercede no en un templo hecho por manos humanas, sino desde un trono indestructible, en un reino indestructible. ¿Y dónde reinará él? En la Nueva Jerusalén, la Salem restaurada, la ciudad donde Melquisedec una vez caminó, pero esta vez no será una sombra, será la plenitud. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, y el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Apocalipsis 21. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el hilo es ininterrumpido. Melquisedec comenzó el patrón, Cristo lo cumplió, y al final, Él lo completará. No más separación, no más muerte, no más necesidad de sacerdotes terrenales, porque quien ofreció pan y vino, es el mismo que ahora ofrece su presencia para siempre. Y tú, sí, tú, estás invitado, no a mirar, no a permanecer a distancia, sino a entrar, a reinar con Él, cenar en la cena de bodas del Cordero, vivir en la ciudad donde la justicia y la paz no son títulos, sino una realidad. La sombra de Melquisedec se ha convertido en la luz del mundo, y esa luz ahora brilla en tu vida, ofreciendo no religión, sino un reino, para siempre. Ahora lo sabes.
El hombre que entró en la historia con pan y vino no era solo un sacerdote misterioso. Melquisedec era una señal, una firma divina escondida en las páginas del Génesis, que apuntaba a algo mucho mayor. Era un destello de Cristo, una sombra del sacerdote eterno, el comienzo de un sacerdocio real que un día derribaría toda barrera entre el cielo y la tierra. Y ese día ha llegado. Ya no necesitas quedarte afuera. No necesitas un templo ni un ritual. El velo se ha rasgado. El trono está abierto. Y Jesús, el verdadero Melquisedec, intercede por ti ahora mismo. Si esta revelación te llegó al alma, dale a me gusta. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que buscan la verdad en un mundo de confusión. Suscríbete al canal ahora para no perderte la próxima inmersión profunda en los misterios ocultos de las Escrituras. Hay mucho más por venir que cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre. Y si quieres seguir explorando estos secretos sagrados, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. Es la continuación perfecta de lo que acabas de descubrir, y te prometo que te llevará aún más profundo. Que el Rey de Justicia y el Príncipe de Paz reinen en tu corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Salom.